Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión un tema muy importante que sé que le interesa a usted, a todos de hecho, porque se trata de la inflación, de cómo nos pega. Un experto en consultoría de empresas, en consultoría administrativo, nos vendrá a platicar de qué se trata la inflación y cómo nos está pegando y qué viene para lo que resta de este año. Así que es un gusto para mí invitar esta noche a Guillermo Soria y tenerlo aquí, por supuesto. Buenas noches, Guillermo? Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes después de mucho tiempo. Sí, así es. Guillermo, bueno, pues es un hombre muy conocido dentro de las cámaras empresariales. Actualmente tienes tu propia empresa de consultor. Así es, ya tenemos eso, nunca lo hemos dejado. Estamos en el año 26 en nuestro despacho, que es CONAFI, Consultoría Empresarial, Financiera y Informática para las empresas. Y en estos momentos, digo, qué mejor que él, con la experiencia que tiene, para que nos explique no solo la economía doméstica, en nuestras propias casas, cuando vamos al súper, compramos el mandado, sino cómo afecta a las empresas la inflación. Y para empezar, si nos ayudas, por favor, a entender qué es la inflación. La inflación, bueno, al final de cuentas viene siendo la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que con el mismo dinero compras menos bienes. Entonces, por obvio, necesitas gastar más para comprar lo mismo. Entonces, con el paso del tiempo, el dinero va perdiendo valor. Eso es la inflación. ¿Y cómo nos pega a nosotros? Precisamente que lo vemos en el carrito del mandado, que cada vez le echamos menos cosas. Antes decías, con 1,000 pesos llenaba medio carrito, ahora con 1,000 pesos pues nada más lleno la canastita de arriba. Me alcanza para cubrir menos necesidades. Y hablamos desde las necesidades básicas hasta los lujos, todo. ¿Es decir, que los precios están más caros? Los precios suben. Cada vez cuesta más dinero comprar lo mismo, ¿sí? Entonces cada vez es esa subida de precios que a veces lo vemos porque, caray, ahora cuesta 50 pesos y la semana pasada costaba 40, hace un año costaba 30. Ahora hay muchos productos que son variables, que suben por temporada y bajan y demás. Pero hay productos que van subiendo de precio y no vuelven a bajar. Y esos son los que más nos afectan en nuestra economía. ¿Y por qué la inflación repercute en el aumento de los precios? Al final de cuentas, yo creo que nadie pone una empresa o un negocio para perder dinero, ¿sí? O sea, todos los empresarios, por muy pequeño o muy grande que sea, invierten su patrimonio para que el negocio funcione, para ofrecer un bien, ofrecer un servicio, para cubrir una necesidad del mercado, al final. Entonces, en ese intercambio donde yo tengo que satisfacer mi necesidad como cliente y el comerciante tiene que venderme un producto, pues él tiene un precio de recuperación. O sea, si yo ahorita lo vendo en 100 pesos, pero resulta que mañana quiero resurtir ese producto y ya con esos 100 pesos ni siquiera yo como comerciante lo alcanzo a comprar nuevamente, pues entonces ahí empezamos a tener problemas porque empieza a perder dinero el negocio, ¿verdad? Como dicen, la casa pierde. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te tienes como empresario que empezar a adelantar. Si tú ya ves que la inflación va hacia arriba, pues empiezan a subir los precios, porque si no, ese costo de recuperación no lo logras. Pero quien finalmente lo paga es el consumidor final. Al final de cuentas, la inflación siempre va a repercutir en el último del eslabón de la cadena de consumo, ¿verdad? Muchas veces en ese intermediación que hay de mayorista, minorista, público en general, vamos absorbiendo parte de la inflación, porque a veces es muy difícil transferir todo el incremento directamente al consumidor, o sea, te quedas sin vender. O sea, hay productos que definitivamente si le cargas todo el peso de la inflación, no se venden. Acuérdate que está la oferta y la demanda, ¿no? Entre más alto sea el precio, pues la demanda va a disminuir. Entonces tienes que buscar ese equilibrio donde tú puedas tener un costo en el que tú recuperes tu inversión, recuperes para los gastos de operación, ¿sí? Para todos esos extras que ahora nos han surgido con reglamentos, con cargas tributarias, administrativas, fiscales, etcétera, y tener ese margen y que el consumidor lo pueda pagar. Y ahí es donde empieza a dispararse esta inflación, ¿no? ¿Y por qué estamos así? Ahorita hay muchos factores. Ahorita hay un caldo económico, pero también tiene que ver, estamos en una economía pospandemia, o sea, todavía estamos a la colita de esta pandemia, 2 años en donde las mercancías dejaron de llegar, donde los fletes, por ejemplo, toda la mercancía que viene del otro lado del mundo, fletes que a lo mejor costaba un contenedor traerlo en $5,000, ahora cuesta $15,000, el puro flete.
porque no había puertos, había escasez de contenedores, de barcos, lo que sucedió con ese barco que se atoró por semanas, que no se ha regulado. Hay ahorita barcos que tienen hasta meses para poder descargar la mercancía. Entonces esa escasez de mercancía está elevando los precios. Si antes un barco hacía por un ejemplo, una vuelta de ida y vuelta en un mes, ahora se está tardando 3 meses. Entonces dicen, oye, pues lo que yo te cobraba por un mes, pues ahora te tengo que cobrar lo triple, porque pues yo voy a hacer un solo viaje en lugar de 3 viajes. Esos barcos traen insumos. Traen insumos, traen perecederos, traen refacciones, electrónicos, traen de todo. O sea, la ventaja de la globalización en la economía es que pues podemos comprar en cualquier parte del mundo, y todos lo hemos visto porque por internet compramos y resulta que de repente nos llega un producto de China, ¿sí? Pero también trae la desventaja de que lo que suceda del otro lado del mundo nos va a pegar en los costos aquí. Entonces, pues dependemos de la situación. Ahorita lo que está sucediendo en Ucrania, yo tengo clientes que tienen parados ciertos productos porque hay componentes que vienen de Ucrania. Y ahorita pues las fábricas en Ucrania están detenidas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos productos? Ellos ya tienen que negociar con sus clientes. No te voy a poder entregar en tiempo. ¿Cuándo? No tengo la menor idea. Entonces, ¿qué pasa con sus otros productos o con lo que puedan conseguir de reemplazo de esas partes? Pues se elevan los precios. Entonces afecta en los precios finales al final de cuentas. ¿Y cómo en nuestra vida diaria, bueno, ya mencionabas el aumento que hay de los precios, y esto tiene un fin, es decir, podría llegar a algo mucho mayor, una catástrofe financiera? ¿Para dónde vamos? Mira, yo creo que no debemos de ser alarmistas. Al final de cuentas, el mercado siempre tiende a autorregularse. Oferta-demanda, dejo de solicitar esos bienes que excedieron los precios, se dejan de vender y empiezo a comprar productos sustitutos a un precio más económico. Sin embargo, cuando se mide la inflación, hay productos que son libres. Se supone que tenemos una economía de libre mercado en donde no hay control de precios. Los precios los pone el mercado. Pero también tenemos una economía en donde tenemos pagos como empresarios, como empresas que hacemos, por ejemplo, los costos de los trámites, el salario mínimo, que por ejemplo aquí en la frontera, pues ya saben, el primero subió el doble y después otro porcentaje mayor. Entonces, esos precios que están regulados por el gobierno repercuten en la inflación. Entonces, si sacamos en la inflación adyacente y no adyacente esos precios regulados y dejamos los de libre mercado, pues vamos a tener 2 tasas de inflación que empiezas tú como empresario las empiezas a vigilar para decir, bueno, ¿qué va a pasar con los productos que yo voy a vender para la siguiente temporada? Tú sabes que muchos empresarios compran una temporada antes o 2 temporadas antes lo que van a vender, ya hicieron un pedido, pero dices, oye, yo te hago el pedido en 100 y llega en 110 o llega en 120, pues entonces a lo mejor el mercado ya no va a ser el mismo. Y ahí es donde empieza a poder tener una escasez de productos, porque dice el empresario, no, pues ese producto yo ya no lo voy a traer porque no me da margen de ganancia. Al final de cuentas, yo tengo que recuperar lo que te decía. Cuando vendo un producto, me tiene que quedar una ganancia, pero si resulta que cuando lo vendo, el precio de venta ya no cubre ni siquiera el costo, pues entonces sí te empezamos a tener problemas. O simplemente está tan elevado que la gente no lo compra, ¿verdad? No lo compra y termina rematándose a lo mejor ese producto, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, hay una pérdida. Entonces dices, ¿qué hago, verdad? Como empresario tengo que vigilar. Yo creo que esa imagen del empresario que tienen o que nos han hecho ver en muchas veces, que el empresario solamente quiere, no es cierto. O sea, ¿cuánto invierte una persona? Si tú tienes un dinero que te sobró y lo inviertes en el banco te va a dar un interés. Poquito, mucho, pero te va a dar un interés sin hacer nada. Pero si lo sacas de ahí y lo pones en un negocio, obviamente tú necesitas ganar más que lo que te da el banco, ¿sí? Entonces es cuando dices, bueno, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar impuestos, tengo que protegerme de demandas. Y debe de haber una ganancia mayor que tener el dinero en el banco, ¿sí? Porque pues si no, entonces ¿para qué me arriesgo? Entonces ese equilibrio en donde dice un empresario, me estoy sacrificando, me levanto en la mañana, andamos hasta enfermos a veces, ¿verdad? Pues me tiene que dar más que tener el dinero ahí, nada más estar vigilando a ver cómo van los intereses. Y entonces ahí es donde tenemos que entender esos riesgos que se corren. Y la inflación hace que esa tasa mínima que nosotros, cuando hacemos un proyecto para poner un negocio, pensamos en una tasa mínima de retorno, ¿no? O sea, si el banco ahorita me está pagando el 7%, pues a lo mejor ese negocio me tiene que pagar el 15%. Pero ya después de todo. Entonces,
tengo que subir los precios para llegar a ese 15% y a veces ese proyecto ya no es rentable. ¿Y esto va para el corto plazo, para largo plazo, para el resto del año? Yo creo que el resto del año no se va a componer. Mucho de la inflación que tenemos no es únicamente de México. O sea, también tenemos que ser claros y no decir, la inflación que tenemos es culpa del gobierno actual. No. O sea, ahorita hay un incremento en la tasa de inflación a nivel mundial. Como decía ahorita, primero la pandemia, después ahorita la guerra de Ucrania. Entonces, pues la economía está impactada por varios factores. Pero aparte le cargas la carga impositiva, las regulaciones, los requisitos nuevos que te pone el gobierno, pues entonces estás haciendo una bomba de tiempo donde en lugar de que el gobierno diga, caray, ahorita la inflación va para arriba, pues voy a tomar medidas que liberen un poquito la presión al sector empresarial. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, esos incrementos que ha habido en el salario mínimo son fuertes, pero más que eso, porque al final de cuentas se van regulando y es beneficioso, ¿no? Nosotros aquí en la frontera pagábamos ya esos sueldos, ¿sí? Todos pagábamos arriba de 2 o 3 salarios mínimos. Lo pagabas con prestaciones, lo pagabas con otras cosas. Pero en el momento que lo hacen obligatorio, hay ciertos índices o ciertos factores que van ligados al salario mínimo, como los créditos de los empleados del Infonavit, que lo pagan en vez de salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya no, todavía. Todavía hay. Unos están ligados a la UMA, que está ligada a la inflación. Entonces, todo eso hace que te afecte. Por ejemplo, ahorita lo que se mencionábamos ahorita antes de entrar, todo lo que le están pidiendo ahora a los transportistas. Y entonces nosotros decíamos, pues para los transportistas, para checar el contrabando en las carreteras. No, pero ahora resulta que si tú sales con herramientas, tienes que hacer un documento, para eso necesitas tener un sistema, necesitas tener una persona que lo llene, y si no lo llena te pueden multar. Eso implica costos, ¿sí? Yo platicando, nosotros en parte del negocio nos dedicamos a lo de la facturación. Entonces, pues estamos en lo de la carta aporte. Y aquí, pues ya sabes que hay muchos transportistas que se dedican a hacer cruces y todo eso. Esos transportistas han tenido que poner personal adicional que únicamente se dedica a llenar los requisitos de ese nuevo documento que tienen que tener. Obligatorio. Y que si no lo haces hay sanciones. Entonces, todo eso impacta en los costos. Y de por sí ya lo tenemos muy presionado por los factores externos. Y luego en la economía local le agregamos regulaciones que te generan costos. Pues entonces la inflación no le ves como que estoy tomando medidas para controlarla. Al revés, pareciera que quieres que se acelere la inflación. ¿Y es así? ¿Puede ser? Lo vería muy maquiavélico. Yo creo que a lo mejor no es directamente la intención, pero al no tomar las medidas, los estudios profundos de los cambios que están haciendo, nos están ahora sí que en carambola pegando en eso. ¿Y qué ventajas podría tener o como por qué quisieran que la inflación? Pues la recaudación es lo único que yo veo. Por ejemplo, ahorita, y me va a salir un poquito del tema, pero afecta. Ahorita están llegando una infinidad de sanciones por impuestos presentados extemporáneamente en el 2018, en el 2020, 19, 20. Te estoy hablando de multas que por un mes que se presentó extemporáneamente son 20, 30 mil pesos. Pero eso ya estaba, ¿no? Sí, pero siempre había existido un criterio de decir, oye, ya lo presentó, es un contribuyente pequeño, o sea, le pongo esas multas y lo voy a tronar, ¿sí? ¿O de dónde va a salir para pagar esas multas? Pues de lo que vendo. ¿Y qué tengo que hacer? O contrato menos personal, o le pago menos al personal, encarezco los precios o cierro. Entonces, todos esos son factores que presionan el mercado, que presionan a los empresarios y que se van a ver al último reflejados en los precios. ¿Sí? Entonces, por ley, el gobierno federal está obligado a mantener una inflación alrededor del 4%. ¿Sí? No debe de subir del 4%. ¿Sí? O sea, ¿y eso por qué? Porque ya vivimos épocas en que la inflación era muy alta. Exacto. Nos están marcando un corte comercial y regresamos con este tema. Lo que vivimos, ¿se acuerda? En el 94, ¿se acuerda de la inflación? ¿Se acuerda de la devaluación? Seguramente quien nos hace el favor de vernos, sí, hasta dolor de cabeza no nos puede provocar. Así es, se perdieron muchas propiedades por todo esto. ¿Vamos para allá? ¿Ese es el camino acaso? Regresando con esto y más.
los jóvenes que nos hacen el favor de vernos, usted dirá, en el 94, no, pues yo tenía 10 años, 5 años, ni me acuerdo. Bueno, solo para hacer un poquito de memoria, en el 94 se vino una devaluación tremenda, en donde los créditos hipotecarios, por ejemplo, se encarecieron porque las tasas de interés no eran fijas como actualmente, sino variables, y entonces esto fue imposible de pagar. Y luego se convirtió en el llamado FOBAPROA, que fue este rescate que hizo el gobierno a los bancos. A los bancos, exacto. Porque si no, pues ahora Dios, ¿qué Híjole, qué tiempos aquellos. Yo me acuerdo y lo tengo muy presente, pues yo en ese tiempo ya andaba de emprendedor y tenía mi primer carro a crédito, que pues los bancos, la tasa de interés subió, mi tarjeta de crédito. Subieron en ese 120. Andaban a más del 100%. Inclusive yo empezaba ya con la parte fiscal y los impuestos tenías que actualizar las tasas de impuestos cada 3 meses para que alcanzara la inflación también el pago de los impuestos. O sea, a la tasa de los impuestos se le agregaba la inflación cada 3 meses, porque si la dejabas para el siguiente año, pues estarías pagando mucho menos, ¿verdad? Entonces el gobierno actualizaba los impuestos cada 3 meses. O sea, era increíble. O sea, tú tenías que estar pendiente en el día a día, mes con mes, cómo subió la inflación, porque hablar de un 10% mensual prácticamente, o sea, cualquier crédito lo hacía impagable. Entonces, si comparamos esto con lo que se vivió en el 94, ¿estamos en un camino a una devaluación? Yo creo que sí hay condiciones diferentes. Ya lo vivimos, los que nos tocó vivirlos tenemos miedo. Claro. El Banco de México ahora, en su independencia que tiene y que afortunadamente todavía se muestra independiente, ha podido controlar y separar algunas cuestiones políticas de las económicas. Y eso nos ayuda a contener esta situación. Yo creo que no vamos a llegar a eso, definitivamente. Hay una inflación, como te decía ahorita, a nivel mundial. Eso hace que la devaluación no sea tan fuerte, ¿sí? Porque pues, si Estados Unidos también trae una inflación y México trae una inflación muy similar a la de Estados Unidos, pues entonces el tipo de cambio pues ahí se mantiene, ¿no? Si Estados Unidos bajara su tasa de inflación, ellos no están acostumbrados, para ellos es raro ahorita tener estas tasas de inflación. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que entonces el dólar va a tener que empezar a incrementar para poder emparejar esa pérdida de inflación, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en frontera vamos al Paso y nos damos cuenta que ya está igual de caro que aquí. Sí, o sea, que están subiendo los precios y lo ves y tú platicas con gente del Paso, te dices que yo no estaba acostumbrado a que los precios subieran tan rápido, ¿verdad? O sea, ellos no conocían la inflación y últimamente pues están aprendiendo. Y entonces, ¿cómo es que una inflación puede generar una devaluación? Ok, lo que pasa es que al final de cuentas, cuando pierdes poder adquisitivo, el dinero pierde poder adquisitivo porque las cosas están más caras, entonces el dinero que está invertido también tiene que tener más ganancia, ¿sí? O sea, la tasa de interés tiene que por lo menos recuperar la inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué empieza a pasar con las tasas de interés? Que lo que está sucediendo, empiezan a subir las tasas de interés y eso genera que haya especulación en dejo mis dólares en México o lo saco, ¿sí? O sea, cuando vemos eso, si yo dejo mi dinero invertido en México y la inflación se lo está comiendo, lo saco del país y me lo llevo a otro lado. Entonces, ¿qué haces? No, espérate, te tengo que subir el dólar para que no te lo lleves, para que no pierda poder, y entonces se empieza a jugar con todo eso y es donde nos genera esas devaluaciones. Que se encarece el crédito, vaya. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita estamos haciendo las declaraciones anuales de las personas físicas. Nos estábamos acostumbrando a que quienes tenían un crédito hipotecario, a la hora de hacer la declaración anual, los intereses reales te generaban un saldo a favor. ¿Qué son los intereses reales? Los intereses reales es el interés que pagas por tu crédito hipotecario menos la inflación. Entonces, si teníamos hipotecas entre el 9 y el 11%, que eran más o menos como andaban, 12, ya las que estaban caras andaban en el 12%, pero traíamos una inflación del 3.6, menos del 4%, pues traes una diferencia de 6, 7 puntos. Y esos eran los intereses que te devolvían. Que no tanto los intereses, pero repercutían era una deducción que hacía que se te regresara impuestos. Pero si ahora estamos cerrando con un 7.3% y los intereses eran el 9%, pues la diferencia es un 2%. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay intereses reales.
entonces ya no hay una devolución de impuestos. Entonces, hasta en esos pequeños detalles nos afecta, ¿verdad? Hay mucha gente que ahorita está esperando su 10,000, 20,000, 30,000 pesos de devolución de impuestos. Y ahorita están sorprendidos porque hacen sus declaraciones y resulta que a lo mejor hasta a cargo les está saliendo. En lugar de tener un impuesto a favor, les está saliendo un impuesto a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces no estamos en un escenario así, tampoco hay que asustarnos. No estamos así porque en otros años, en el 94, cuando nos tocó vivir eso, fueron muchas cuestiones internas. Ahorita es una mezcla de cuestiones internas, pero sobre todo las externas. ¿Y políticas? Sí, la parte política, la parte de la guerra, la parte de la economía que se detuvo, que no hay insumos. Ahorita si tú quieres comprar computadoras, si quieres comprar carros, muchas cosas no hay. Y todo eso encarece. Ahora, una computadora ya no es como antes un lujo, es una necesidad. Entonces te la encarece, es una herramienta de trabajo y te la encarece, pues repercute en los precios finales. Claro. Todo es una cadena, todo está conectado. Y bueno, en aquellos años no había la protección que actualmente tenemos con tasas de interés fijas. ¿Fijas? Sí, fue algo que nos dejó, yo creo que sí aprendimos. El problema que yo veo es que ahora los jóvenes pues no vivieron eso y como que no la creen. Entonces tú le dices, oye, es que ya vivimos esto, como dicen, esta película ya la vimos. Entonces, cuida tu endeudamiento, cuida las tasas de interés. No, ahorita queremos cambiar ciertas las casas y todo. Y yo creo que eso nos pasó en aquel tiempo. Yo me acuerdo mucho que inclusive en el 93, 94, había módulos en los centros comerciales donde te daban las tarjetas de crédito y tú nada más llenabas y decías, gano tanto, y te la daban. Pero es que había también un espejismo que nos hacían creer que estábamos bien. Sí, o sea, estaba la economía, estábamos transitando de economía, cambiando de economía. Y sí, estábamos pasando a una economía de más consumo como es Estados Unidos. Tú vas en Estados Unidos a una tienda, aplicas y sales con la mercancía. Vas por un carro, aplicas y en ese momento ya tienes 2 o 3 opciones para llevarte el carro en 3 horas, cosa que no sucede aquí. Pero teníamos una paridad de 3 pesos y se elevó a los 13. Sí, precisamente al momento que se rompe esa burbuja, que las empresas quiebran. Imagínate cuántos negocios tenían sus compras de productos en dólares y que si debías 3,000, de repente debías 12,000 y ya habías vendido la mercancía con el precio de 3,000 porque fue para diciembre, cuando ya compraron la mercancía, ya la habían vendido y sí, ya después se vino eso, ¿verdad? Entonces sí son situaciones diferentes. Ahorita yo creo que se aprendió, la macroeconomía del país aprendió, está más controlado. Sin embargo, pues sí hay que tener cuidado con las decisiones que se tomen para que sigan siendo independientes de las decisiones políticas. Eso es bien importante. Ojalá que se mantengan así. Pero eso depende de los gobernantes. Depende de los gobernantes. Del presidente de la República. Únicamente, ¿verdad? Que él siga manteniéndose aparte, no interfiriendo en las decisiones económicas del Banco de México y demás, para que ellos puedan tomar sus decisiones en base al mercado y no a lo que le conviene a quien esté en el poder. Momento. Y para el ciudadano común y corriente, para el pequeño emprendedor, para el empresario, ¿cuál es el mejor camino, el mejor rumbo que debe de tomar? Mira, ahorita muchos negocios empiezan ya a ser más quisquillosos, por llamarlo de alguna manera, con sus políticas de crédito. O sea, ya no es tan fácil darle crédito a mis clientes cuando hay una tasa inflacionaria. Porque si yo ahorita te doy crédito, vamos a poner 100,000 pesos y me los pagas en 3 meses o en 6 meses, pues ya perdieron el 3%, el 4%, ¿sí me explico? Ya me deberías de estar pagando 104,000 pesos en lugar de 100,000. Entonces, ahí hay una pérdida implícita en el puro hecho de dar crédito. Porque, como dicen, no es lo mismo que me pagues ahorita 100,000 a que me pagues 100,000 en 6 meses. Entonces, tú sabes, aquí uno de los problemas de la economía de Juárez es, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de la maquiladora, no lo vamos a negar, y la maquiladora cada vez extiende más sus plazos de pago. O sea, ahorita lo normal son 90 días, hay maquiladoras que dan plazos de hasta 120 días para pagarte una factura. Entonces, imagínate esa pequeña empresa, ese pequeño taller que le ponen una orden de trabajo, él tiene que elaborarlo, comprar insumos, todo, y hasta que entrega la mercancía, dicen, ok, ya me entregaste la mercancía, mete tu factura. Y a partir de ahí te voy a pagar en 3 meses, en 90 días, en 120 días. Entonces todo ese proceso a lo mejor le tomó medio año. Que ese pequeño negocio tuvo que autofinanciarse, conseguir un préstamo, tarjetas de crédito, infinidad. Entonces si ese empresario no mide bien sus fuentes de financiamiento, cuando te paguen allá 6 meses después, ya lo debes todo.
o lo que te pagan ya no cubre lo que te costó hacer esa mercancía. Eso es para los créditos nuevos, los que se van a hacer o solicitar. ¿Y los que ya están? Pues es un poco similar porque ¿cómo te restringo el crédito? Aquí ya más bien es qué va a empezar a pasar con, si yo puedo subir la tasa de interés, como las tiendas departamentales y demás, va a empezar a subir la tasa de interés. Entonces, ahí es donde, en ese lugar, en esos sitios donde se puede subir las tasas de interés es donde tenemos que tener más. Claro, todo el crédito, ¿Tarjeta? acuérdense que el crédito al consumo es el crédito más caro de todos. Okay. Porque si yo compro un crédito hipotecario, el banco tiene de garantía un bien inmueble, tiene una propiedad que por lo general no pierde valor. Después viene el crédito automotriz, que pierde valor, pero al final de cuentas ahí está el vehículo. Pero una tienda departamental me van a embargar los pantalones que compré. O sea, entonces el crédito al consumo, el que fui a comer en un restaurante, pagué las entradas del cine, fui a comprarme un perfume. Ajá. Nos empezamos a acostumbrar a ese uso de las tarjetas en el consumo, en el diario, ¿verdad? Ahora, si tú lo utilizas bien, si tú sabes que lo que consumes en un mes lo pagas al siguiente mes, y luego empiezas a jugar con las promociones, con los puntos, y que si con esto me voy de viaje, no me voy de viaje, ok, está bien, mientras tengas ese control. Pero si se nos empieza a acumular esa deuda y se nos sale de control y ya después no podemos dar ni siquiera el pago mínimo, pues entonces es cuando empezamos a tener la economía en la familia. Y entonces o pago la tarjeta, o pago la colegiatura, o voy al mandado, le quito cosas al carrito, y entonces ahí es donde nos pega muy feo al ciudadano común. Pero aún así sigue siendo la misma tasa de interés, ¿no? No te la pueden subir así de... No, en las tarjetas de crédito sí está empezando a subir ya. Sí, porque normalmente, acuérdate que tenemos el TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que muchos dicen es como el costo del dinero para los bancos, ¿no? Esa empieza a subir. O sea, ya punto 25 puntos bases, o sea, va subiendo. Y entonces muchos de esos créditos del consumo es la TIE más 6 puntos, más 8 puntos, más 10 puntos, más 15 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Pues entre más escarece la TIE, acá va a subir a lo mejor, si subió medio punto, a lo mejor aquí sube 2 puntos en mi crédito final, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va repercutiendo a nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque a veces es, pues, la tarjeta, ¿no? Para salir del apuro. Yo creo que después de lo del 94, el FOBAPROA, se ha regulado mucho a los bancos. Si ahorita tú recibes tu estado de cuenta del banco, ahí está lo que es el costo total del interés. No sé si lo has visto, cuál es el costo total de tu crédito. Nos tenemos que fijar mucho en eso, sobre todo quienes no conocemos mucho de repente de cuánto está la tasa de interés. Entonces, oye, me ofrecen una tarjeta. Es que es al 12%. No, espérame, ¿cuál es el costo total? No, el costo total anda en el 50%. Wow. Porque el costo total ya implica las comisiones que te cobra el banco, los intereses, el IVA, todo. O sea, si pedí 100, voy a pagar 150. Okay. Entonces ahí es donde nos tenemos que fijar y sí está subiendo, es variable. Y luego por ley los estados de cuenta de las tarjetas de crédito tienen que traer un cuadrito que te dice, bueno, si tú haces tu pago mínimo vas a terminar de pagar en 10 años. Si tú haces tu pago de tanto, terminas en 5 años o en 3 años. Entonces tenemos que saber jugar con eso, ¿eh? Si vamos a tomar el riesgo de las tarjetas de crédito, que a veces es un mal necesario en la economía de muchas familias, ¿verdad? Bueno, pues hay que saber hasta dónde la puedo estirar. Tomar los beneficios, como dicen algunos, los pagadores totales, ¿no? De que la uso, pero al día 15 la pago completita. Entonces me voy autofinanciando nada más. Y además los bancos ofrecen sin fijarse si tienes o no para pagar, ¿no? Sí, o sea, ya últimamente revisan tu historial muy brevemente y te ofrecen la tarjeta de crédito, porque al final de cuentas, pues es el negocio del banco, mantenernos endeudados. Y lo que tenemos que cuidar es, bueno, oye, si este banco me está dando el 50% del costo total y hay otro banco que me ofrece el 30% y todavía me dice yo te compro la deuda del otro banco, pues ahorita es el momento de hacer esos cambios. Es decir, ¿sabes qué? Pues aquí tengo esta tarjeta, págala y mejor te pago a ti y me voy a ahorrar un 20% anual, que puede ser un dinero. Puede ser la diferencia entre poder pagar y no pagar una tarjeta de crédito. Entonces sí hay que cuidar y eso es en lo que nos tenemos que fijar desde el ama de casa, el estudiante que ya tiene sus primeras tarjetas, todos. Tenemos que aprender esa cultura financiera. Exactamente, que a veces pues no la enseñan. No la enseñan en ningún lado, a menos que estudies obviamente esa especialización o esa materia, pero así es. Ahora,
Al final de este año, mencionas, en lo que resta vamos a mantenernos así. Y lo mismo el 2023, ¿cuándo se va a empezar a ver así como que la luz al final del túnel? Híjole, ahorita es tan difícil predecir todo esto. Si lo supiéramos, yo creo que ya podríamos empezar a hacer ciertas inversiones, ¿no? Yo creo que conforme se vaya, primero que pronto termine lo que está sucediendo ya en Europa, en Ucrania, en Rusia, eso, en el momento que se desinfle todo eso, le va a quitar mucha presión a los mercados. Okay. Que se regularicen las cadenas de suministros, le va a quitar mucha presión, pero eso yo creo que este año no se regularizan. Y bueno, me diste pie para preguntarte acerca de la gasolina. ¿Qué sucede con la gasolina? ¿Por qué estuvimos con un aumento sorpresivo y luego una disminución? Se pagó el subsidio y luego se quitó y luego se volvió a... En fin, después del corte platicamos de este tema y bueno, todo lo que vaya surgiendo. Eso fue. Bueno, cuando se empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, los mismos analistas económicos advertían de la posibilidad de un aumento en el precio de la gasolina. Y vemos a lo largo de estas semanas que no ha sido así, excepto cuando se nos quitó el subsidio y luego se reanudó, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que, mira, la gasolina ha sido un factor más político últimamente que económico. Si liberáramos el precio de la gasolina a los mercados internacionales, pues estaríamos pagando la gasolina más cara que lo que la estamos pagando ahorita. Pues, en cuanto está en Estados Unidos, en Los Ángeles, en muchas ciudades de Estados Unidos, están pagando precios históricos por la gasolina. Entonces, el gobierno, desde que empezaron con el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que es un impuesto que se le carga a la gasolina, que la finalidad en un principio del IEPS era, decía, con ese impuesto, ese especial se va a destinar a gastos especiales que tengan que ver con la contaminación. La verdad es que ya después se cobra ese impuesto y se revuelve en la bolsa del gobierno. Entonces, ese impuesto le ha servido al gobierno para regular el precio, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los gasolinazos, no? Antes, pues, de repente le disminuían el subsidio al IEPS, es decir, te cobro menos IEPS. En lugar de que me pagues por decir 5 pesos de IEPS, nada más me vas a pagar 2 pesos. Entonces estoy subsidiando como gobierno, pero estoy dejando de recibir ese dinero. Entonces, ¿qué pasa ahorita? A nivel nacional hay un subsidio al IEPS para que los precios no se disparen. Que si lo dejamos a libre mercado, pues estaríamos más altos. Pero aquí en la frontera teníamos un doble subsidio al IEPS, porque teníamos el subsidio para el precio de la frontera, ¿sí? Entonces, si de repente nos dicen, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar esa ayuda, porque como estoy ayudando al resto del país, pues estoy teniendo una fuga inmensa de dinero, de impuestos. Y aparte todavía te estoy ayudando a ti en la frontera para que estés más barata que en El Paso, pues te voy a quitar eso, ¿verdad? Entonces, fue lo que sucedió hace que ya van a ser 2 semanas, en donde nos quitan, nos dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana ya no hay IEPS para la frontera, se va a igualar con el interior del país. Y pues sí nos metieron un susto a todos, ¿verdad? Que vivieron que hasta las 12 de la noche estaban llenas las estaciones de gasolina y al final de cuentas pues estaban emparejando, ¿no? Tratando de recuperar un poco de lo que están perdiendo en el interior del país. Pero el impacto en la frontera pues también es doble, yo creo, porque sabemos aquí la fuga. Si te ponen el precio de la gasolina aquí en Juárez, igual que en El Paso, ¿qué vas a hacer? Yo prefiero poner en El Paso. Por la calidad. Nos rinde más, ¿sí? Entonces, y como cuando estuvimos en los organismos empresariales que pedimos este subsidio adicional, ¿qué era lo que buscábamos? Esa fuga, porque ya no nada más vas por la gasolina, ya cruzaste, claro. ya te trajiste algo demandado, a lo mejor hiciste la fila de... Sí, ya estás allá, no te vas a regresar nada más por la gasolina. Entonces, esa fuga son millones de pesos los que se van por semana. Entonces, nos pega en la economía,
obviamente por lo que deja de recibir el gobierno, pero también nos pega en la economía por lo que se va a Estados Unidos a gastar. Ahora, también llama la atención cómo el gobierno ha mantenido ese subsidio. ¿Cuánto le cuesta? Mira, la verdad sí, ahorita no tengo el dato a la mano, pero está perdiendo mucho dinero que no es, desgraciadamente, no lo está recuperando por el precio de petróleo que subió, porque este año decidieron exportar menos petróleo, vender menos petróleo al extranjero porque queremos ser autosuficientes. Entonces dijimos, no, es que ese petróleo lo voy a dejar aquí. Pues entonces fue el peor momento de tomar esa decisión, porque en lugar de que esté saliendo más petróleo, yo disminuyo la venta. O sea, es cuando dicen, oye, si ahorita está caro, vende. Claro. Y hicieron lo contrario, ¿verdad? Cuando está más caro es cuando más dejamos. No quiere decir que estemos dejando de vender, pero sí disminuyó la exportación de petróleo. Pero era un beneficio por ser nosotros porque se estaba buscando eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas todavía no tenemos, y quién sabe si lleguemos a tener la capacidad de ser autosuficiente en la generación de gasolina, porque esa también es otra realidad. Se están invirtiendo mucho dinero cuando ya también la gasolina, pues ya empieza, los vehículos nuevos ya empiezan a dejar de ser, empiezan a consumir menos gasolina y cosas así, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, yo creo que fue una mala decisión el disminuir las exportaciones, porque aparte de que recibes menos dinero por la venta de petróleo, también recibes menos dinero por el subsidio que le estás aplicando a la venta de gasolina. ¿Pero crees que eso se pueda mantener todavía mucho tiempo? No se va a poder mantener mucho tiempo. Definitivamente es una burbujita, es ficticio. Al final de cuentas, la gasolina. ¿Por qué ficticio? Pues porque no son los precios reales, ¿sí? Porque estamos disminuyendo el precio real de la gasolina con un subsidio. El gobierno está dejando de cobrar un impuesto para que no repercutir. Se le agradece, pero ¿qué va a pasar con esa burbuja que se está haciendo? O sea, ¿de dónde están quitando para darnos? Exactamente. Subsidio? Lo vemos que pues en otras áreas del gobierno están recortando gastos porque están dejando de recibir dinero. Y al final de cuentas yo soy de la idea de que el gobierno, su función es proporcionar servicios a la ciudadanía, no ver si es rentable o no es rentable un negocio como puede ser la gasolina, sino tengo que saber cómo obtengo los mejores recursos para ofrecer servicios a la gente y no dejarle de dar servicios al pueblo para mantener un precio ficticio de la gasolina y que no me vean mal. Otra de las cosas que también llama mucho la atención por ser frontera es que se supone que aquí tenemos un impuesto más bajo, ¿no? ¿En el IVA? En el IVA. El 8%. Y que por lo tanto los productos tienen que ser más bajos, el costo más bajo. Pero no es así. Fíjate que ese es un tema también un poquito complejo. Sí ha beneficiado a algunos, y si te soy sincero, a lo mejor ha beneficiado más a los empresarios que al consumidor final, porque les sirvió para amortizar ciertos incrementos. Pero no debería de ser. No debería de ser. Yo soy de la idea de que en México debería de ser el IVA, como en el paso al tax, que a ti te ponen un precio sin el tax, para que sepas realmente cuánto cuesta el producto, ¿sí? Y entonces ya a la hora que llegas a la caja, pues todos tenemos la capacidad de multiplicar por 8.25, ¿no? Igual aquí. Entonces, oye, pues cuesta 100, bueno, voy a pagar 108 o 116, pero sé cuál es el precio real que me está cobrando. Entonces, el hecho de que escondas el impuesto en el producto, sucedió esto, que muchos negocios pudieron bajar la tasa al 8, porque también otro error que yo creo que tuvieron es que no fue automático como lo teníamos antes, diferenciada la tasa de IVA solo por ser frontera. Aquí las empresas tuvieron que solicitar, hacer un trámite para que les autorizaran. Y tenías un periodo de los primeros meses del año para hacer ese trámite. Si se te pasaba ese periodo ya no podías, entonces tenías que seguir cobrando el 16%. Y luego resulta que tu competencia sí lo tenía al 8%, pero lo tenía a los mismos precios que tú, y él cobraba el 8% y tú el 16%. Pues entonces ya empieza a haber, hay desigualdades en los precios. Entonces, no todos les repercutieron el precio al usuario final. Esa es una realidad. Sí, y finalmente los menos favorecidos somos nosotros, cuando se supone que lo iban a hacer precisamente para eso, por la frontera, ¿no? Sí, entonces hay bienes y hay productos que sí se sintió esa disminución del 8%, pero en la gran mayoría no. Yo creo que al principio estuvimos monitoreando tickets de negocios y todo, y decimos, mira, este sí le bajó, pero cuesta lo mismo. Ajá. Entonces sí te está cobrando el 8%, pero entonces fue un beneficio pues que más no. Para los entonces yo siento, si hubieran dejado, si cambiara eso y dijeras, el precio del producto es tanto, lo demás son impuestos, también nos haría ver la realidad. Claro. Si nosotros ponemos a hacer cuentas de cuánto se va en impuestos de lo que recibimos, o sea, cuando recibimos nuestra nómina ya lleva su parte de impuestos. Luego todo lo que consumes lleva IVA.
y IEPS y demás. Entonces, híjole, dices, más de la mitad de lo que gastamos se gasta en impuestos. Ahora con esta inflación, con este aumento de precios, ¿quién determina cuánto subir de una semana a otra? O sea, al final de cuentas, es ese costo que te hablaba en un principio de recuperación, ¿verdad? Si yo empiezo a monitorear, oye, si yo lo sigo vendiendo en ese precio, yo ya no lo compro en ese precio. Entonces está el precio del productor, el precio del intermediario. Pero es así, a ver qué me conviene a mí. Va subiendo, ¿verdad? La escasez, la oferta, la demanda. La decisión del empresario, ¿no? Y la de la cadena, porque muchas veces el empresario que te atiende a ti en el mostrador donde tú vas y compras tu mandado es el último de la cadena y es el más perjudicado. Pero también sabemos que inclusive la violencia en varios estados del centro del país ha hecho que se encarezca, ya lo sabes, el limón, o sea, muchos productos, porque ahora está ese otro impuesto que tienen que pagar para que sus camiones puedan transitar por las carreteras. Y eso también repercute en el precio final de un producto, también es inflacionario. Sí. Al final de cuentas, ¿de dónde sale eso? Todo eso genera más inflación. ¿Y por qué hay una inflación al consumo y hay una inflación al insumo? A los productores, precisamente porque los costos de producir son diferentes que los costos de comercializar. Por ejemplo, hay productos que son más estables, por ejemplo, todos los agropecuarios que a lo mejor vienen de la temporada. Esta temporada hubo lluvia, no hubo lluvia, hay escasez, entonces van a subir los precios. ¿Sí? Entonces ya son precios del productor. Hay productos que, por ejemplo, el precio del acero a nivel internacional, que cuando fabrican algún producto que lleva acero, aunque sean pocas cantidades o en grandes cantidades, pues también va a repercutir. Y ese también subió. Ese también muchísimo. Ha subido, ya tiene mucho tiempo subiendo. Y tenemos la competencia de China que tiene allá. Pero ya son 2 dígitos, está en 10 puntos. Sí, o sea, esos precios a esos insumos, al final de cuentas van a cargar el costo total. Pero hay una parte que la paga el productor y otra parte que la paga el consumidor. ¿Sí? Entonces, y al final de cuentas, te decía en un principio, al final de cuentas, el que decide poner un negocio necesita tener utilidades para poder funcionar. Pero se lo va a cargar también la del productor, se lo va a cargar el consumidor. Obviamente, final. Yo compro mi materia prima más cara, entonces tengo que aumentar el precio, ¿verdad? Entonces, que es donde nos tenemos que preocupar. Empiezas a ver que la inflación sobre los insumos es más alta, al cabo de unas semanas, al siguiente mes, ya le alcanzó a la de los consumidores. ¿Y entonces cuál es el poder del consumidor? No comprar. No, pues. O sea, medir lo que compramos, comprar las cuestiones básicas. Pues depende de nosotros, del consumidor final. Pero mientras nosotros sigamos consumiendo artículos de lujo, artículos, pues entonces esos precios van a seguir, ¿verdad? Al final de cuentas hay un mercado que te lo paga. ¿Sí? Entonces, mientras el mercado pague el precio, pues las cosas van a ir subiendo. Y entonces, ¿cuál sería la recomendación para las familias? Yo creo que la familia tiene que hacer su estado, diríamos financieramente, de entradas y salidas. ¿Cuánto recibo como familia y cuánto estoy gastando? ¿En qué estoy gastando más? Hay familias que viven con un salario mínimo, con el sueldo de una sola persona de la familia y la verdad dices, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Yo creo que todos vimos en nuestras casas a nuestra mamá que aparecía dinero de un botecito de la cocina y de otro botecito de allá y decías, ya ahora que lo veo a lo lejos, digo, ¿cómo le hacía mi mamá para administrar los recursos de la casa? Y cuando había, no sé, 5 hijos, 6 hijos. Sí, ¿verdad? que aparte todo eso. Entonces ahora yo creo que hemos dejado de hacer eso, ¿verdad? Entonces yo creo que la familia tiene que decir, bueno, ¿cuáles son mis gastos? ¿Hasta cuánto puedo gastar según mis ingresos? Porque no van a aparecer ingresos. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo los ingresos no los puedo mover, pues tengo que disminuir los gastos. Y eso es en lo individual, porque todas las familias son diferentes. Hay familias en las que trabaja un miembro, 2, los hijos entran al mercado laboral, con cuánto van a cooperar para la casa o no van a cooperar. Entonces yo creo que ese es un análisis que nos lo deberían de enseñar en la secundaria, en la preparatoria, economía familiar. Yo creo que esa materia nos hace falta, esa cultura de la economía familiar, de saber administrarnos. Y el hecho de no consumir, ¿qué va a provocar en la economía? Bueno, al final de cuentas vamos a consumir, pero a lo mejor vamos a empezar a dejar de consumir cosas de lujo o salir al restaurante. Salidas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, pues que se genera, al final de cuentas yo le voy a pegar a un comerciante que va a tener menos ventas, va a contratar menos empleo, y entonces empezamos a hacer una espiral hacia abajo, ¿verdad? Porque al no consumir, oye, pues empleado, ya no te necesito porque no tengo ventas, entonces empiezo a generar despidos. Entonces, eso es lo que sí sería grave, ¿no? Que llegáramos a eso. Es que
voy a esto porque supuestamente en Juárez hay mucho empleo. ¿Y entonces? Pero yo creo que uno de los problemas de Juárez es que hay mucho empleo mal pagado, ¿sí? Que los niveles de empleo pues son el nivel de 2 salarios mínimos, de 3 salarios mínimos del operador. Es la verdad. Si tú ves las estadísticas del Seguro Social, la gran cantidad de empleos están abajo de 3 salarios mínimos. Y aún así necesitan gente para llenar esos exactamente. espacios. Y aún así vienen todavía más empresas a instalarse aquí, ¿verdad? Porque logísticamente, pues Juárez tiene una posición geográfica especial, tiene ya ha aprendido a trabajar en esos niveles. Sin embargo, yo creo que también tenemos que empezar a cambiar. Y la industria maquiladora tiene que crecer de nivel. Dicen mano de obra y mente de obra. Pues bueno, tenemos que meterle más mente de obra, a lo mejor buscar un equilibrio en donde existan puestos mejores pagados, trabajos mejores pagados, para que elevemos el nivel de la ciudad. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer eso? Porque pareciera que precisamente nos buscan porque nuestra mano de obra es barata. Pero nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que nos expliques esto. Por favor. Lograr que la ciudad se convierta en una mente de obra, decías, ¿no? Mente de obra. Tenemos mucha mano de obra, desgraciadamente la mayoría mal pagada. Muchos puestos de la maquiladora, pues, como te decía, están a 2 o 3 salarios mínimos. A lo mejor ahorita ya 2, porque antes estaban a 3 salarios de los anteriores, sí, que dijeron, lo vamos a duplicar, pero ya lo pagábamos. Al final de cuentas, la misma demanda de esa mano de obra, ahorita hay muchas maquiladoras que le están dando un bono por estar 3 meses en el trabajo y no salirte, y te doy 10,000 pesos, te doy 5,000 por mes, cosas así. Pero al final de cuentas siguen siendo puestos en un rango salarial muy bajo. Entonces yo pienso que lo que se necesita es subir esa atracción de industria a una industria que pague más, subir más proyectos locales que generen puestos locales, que no nada más te vas a la maquiladora, ¿verdad? Como dicen, la bendición y la maldición de la maquiladora. O sea, nos da mucha mano de obra, pero ¿qué mano de obra? Es lo que queremos. O sea, realmente yo creo que ahorita sí se tiene que sentar y decir, ¿quieres seguir aceptando maquiladoras que te traigan 2,000 o 3,000 empleos con ese salario, o prefieres una industria que a lo mejor va a generar 500 empleos, pero que te van a ganar 5 o 10 salarios mínimos? Pero ¿dónde está la clave? Porque yo tengo que 10 años, 15 años escuchando el mismo discurso. Mira, tiene mucho que ver los alumnos, la gente que hay, ¿verdad? Que se gradúa de la escuela, las generaciones. Tiene mucho que ver las facilidades que dan los gobiernos para su instalación. Si somos correctos, en muchas administraciones anteriores que decían, esta maquiladora va a contratar ingenieros, véngase a Chihuahua. Esta va a contratar operadores, pues váyase a Parral, a Ciudad Juárez, a los alrededores, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces había una selección le doy facilidades a quien me conviene y a quien no le doy conviene, pues que se venga al Estado, ¿verdad? Porque va a traer dinero, pero lo voy a instalar en otras ciudades. Entonces, ¿por qué acá lo barato? ¿Por qué Juárez? Pues, híjole, qué difícil respuesta sería sin tener afectaciones de... Pues es que son decisiones políticas al final de cuentas. Yo creo que tiene mucho que ver eso. No sé, incluso la presidenta de Index, Fabiola Luna, ella mencionaba que están a punto de conseguir, de obtener ya el resultado de una encuesta que están realizando para saber por qué la gente ya no quiere trabajar en maquiladoras, por qué hay una sobreoferta de mano de obra y no hay gente para llenar esas ofertas. ¿Qué está sucediendo? Oye, es curioso oír hablar a los operadores
y a veces parece que están haciendo competencias de a ver en cuántas plantas pueden trabajar. Ah, yo ya trabajé en esa, me falta aquella y me falta aquella de este parque. Y entonces entran sin importarles lo que invierte la empresa en capacitarlos. Duran 2, 3 meses, obtienen su bono y se van. O se van porque no les gusta la comida de ese lugar, ¿no? O sea, esa mentalidad que tenemos, que no tenemos arraigo por nuestros trabajos, afecta mucho Pero es que ¿cómo lo vamos a tener si muchos de ellos vinieron de otra parte precisamente para tener una mejor calidad de vida? Cuando lo logran, sí, digo, comparado como estaban en su lugar de origen, ¿no? Sí, muchas veces hacen zorritos, se van y ya no regresan y no les importa. O saben que si regresan 3 meses después, con lo que se juntaron, se van, regresan, van a encontrar trabajo. Entonces, pues ese es uno de los problemas, yo creo que más difícil de la maquiladora aquí en Juárez. Yo veo 2 cosas. Uno es eso, el poder dar trabajos mejor pagados y tener mejores condiciones para la proveeduría. Ese es otro punto que también se menciona mucho, sobre todo de Canacintra, porque decía, ¿por qué en Chihuahua se han podido aumentar 2 puntos más porcentuales de proveeduría y aquí nos salimos del 2 o del 3? Sí, mucho. Es bien difícil, desgraciadamente, yo platicando con clientes que son proveedores de maquiladora, me dice, tristemente, batallamos más cuando los compradores son paisanos nuestros, son mexicanos, no nos quieren dar información, en cambio cuando tratas con un empleado de compras que es extranjero, nos dice, no, mira, yo necesito esto, a ver, hazle como le tengas que hacer, pero necesito este precio, estos tiempos de entrega, y acá como que queremos hacernos los interesantes. Queremos hacer los interesantes y dificultamos, en lugar de decir, voy a facilitarles para que las empresas mexicanas me surtan, darle preferencia, darle un handicap, ¿no? Porque pues este es paisano, este está aquí, se va a quedar el dinero en Juárez. A veces pensamos, se ponen la camiseta que no está mal, o sea, no está mal, de la industria en la que trabajan, pero se les olvida que al final de cuentas estamos aquí. Pero muchos dirán también es que la calidad. Yo creo que calidad sí se puede hacer. Lo más difícil es llegarle a los precios en parte por ese financiamiento. Si yo no puedo competir con una empresa que su proveedor viene de Europa o de Estados Unidos con unas tasas del 3, 4% para sus créditos, cuando aquí tengo tasas del 12, 9, 13%. Entonces eso me encarece todo. Y con esos tiempos tan largos de recuperar la venta, pues me encarecen. ¿El tipo de maquila que llega aquí también tiene que ver por la decisión del dueño de la nave industrial? Yo creo que no tanto, porque al final de cuentas es lo que quiere rentar, ¿verdad? Obviamente, una maquiladora que tenga más mano de obra, pues necesita más espacio, pero yo creo que podría rentársele también, porque a lo mejor una maquiladora que necesite más ingenieros en lugar de operadores, pues va a necesitar mejores instalaciones. Entonces, yo no creo que tanto sea eso, yo creo aquí más bien es eso, las facilidades que se les dan para atraer. Entonces, es más un trabajo legislativo. Yo creo que se tendría que trabajar más en esa parte, en la legislativo, para fomentar que tengamos otro tipo de empresas aquí. Y ahí entraría el trabajo que hacen nuestros diputados, ¿no? Localmente. Pues sí, la promoción del gobierno, que el gobierno entienda. Nosotros fuimos precursores de la maquiladora en México. Bueno, pues ya deberemos de estar en el siguiente nivel. No seguir todavía siendo operadores, ¿verdad? Ok, a lo mejor vamos a mandar operadores que la gente no venga de los pueblos acá, vamos a acercarles la maquiladora de mano de obra a esos lugares y aquí entonces más diseño, más desarrollo, más software, hay muchas cosas que se pueden trabajar que pueden ser mejor pagadas. O las escuelas también no están sacando. Fíjate que las escuelas se están esforzando a hacer buen trabajo. La Universidad Tecnológica, la UACJ, los TECs, están tratando de generar y de impulsar. Sin embargo, yo a veces veo que los muchachos no ven más allá. O sea, no todos tienen esa visión de decir, híjole, si yo aprendo robótica, inteligencia artificial, etcétera. Yo me voy a una maestría, un doctorado. Exacto, voy a poder aspirar a mejores sueldos. O sea, es muy poco el porcentaje de estudiantes que ven más allá. Porque eso requiere esfuerzo como estudiante y últimamente los estudiantes nos hacemos lo menos que pueda aprender, mejor. Lo más cómodo. Y no saben que están afectándose a su futuro. Claro. Si se esfuerzan para una ingeniería en inteligencia artificial, que es lo que viene, pues voy a tener mejores puestos. ¿Tiene que ver con la generación millennials? Yo creo que sí, porque no nada más es en las ingenierías. Yo lo veo más de 20 años dando clases en la universidad y vas viendo las generaciones cómo cada vez quieren hacer menos. Yo les decía a los muchachos, les van una serie de ejercicios. Profe, ¿por qué tantos ejercicios? Pues porque solamente así van a aprender.
Y cada vez es menos lo que quieren hacer, cada vez es más fácil copiarlo de internet, que irse, ya no van a las bibliotecas. Ya no hay esa cultura del esfuerzo. De la investigación, entonces eso afecta también. Qué difícil, ¿verdad? Pero bastante buen golpe le acabas de dar. Pero pues ni hablar, pues es la verdad. Parte de la... Y yo creo que si los estudiantes entienden que entre mejor preparados estén, van a poder acceder a mejores puestos de trabajo, va a empezar a cambiar la mentalidad. Pero eso requiere un esfuerzo desde que estás en la preparatoria, desde que seleccionas tu carrera. Si quieres nada más pasar por pasar, pues no vas a pasar de un puesto intermedio o bajo en el área en que seleccionaste. Pues mira, ahí ya nos diste bastante tarea, la tarea del ahorro, de nivelar los ingresos con los egresos. Y bueno, ya ahora sí que el trabajo diario. Diario. ¿No? Creo que ahorita la economía familiar va a ser muy importante, que quien lleve la economía, que por lo general las mamás son las mejores en eso, pues va a tener que cuidar los centavos. Medidita. Sí, va a tener que cuidar los centavos. Pues se nos terminó el tiempo, como muchas siempre. Gracias. Un placer platicar contigo. Gracias. Un gusto estar aquí otra vez. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Muchas gracias. Muy buenas noches.